Bien, entonces vamos a empezar el diálogo que vamos a sostener aquí en Hora 25. Edwin, quisiera darle la palabra para pedir su apreciación en términos generales. ¿Por qué se produce un poco la corrupción? ¿En qué circunstancias florece la corrupción? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches, Ana. Buenas noches, María. Buenas noches, Alexandra. Y buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora. Yo quisiera empezar con unas palabras de Gandhi, porque eso va a marcar mucho el que sucede, ¿no? Gandhi nos decía que la tierra tiene suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tiene para satisfacer las ambiciones de unos pocos. Y creo que eso profundiza mucho el tema de la corrupción. La corrupción existe desde que existimos como seres humanos, esa condición y esos patrones socioculturales en los que nos crían, en los que nos forman, en las que nos dicen vas a ser exitoso cuando logres tener mucho patrimonio, cuando tengas mucho dinero, cuando tengas muchas casas, muchos bienes, muchas empresas. Ahí vas a ser una persona exitosa, y así es como nos crían, así es como nos forman en ese nivel competitivo por acumular y acumular y acumular. Y creo que desde ahí parte el cómo deberíamos abordar el tema de la corrupción. Pero casi eso significaría derrotarnos, pues. Eso no significa innato a la especie humana, de modo que ya no hay nada que hacer. No estoy hablando de derrotarnos, estoy hablando de que es necesario reflexionar sobre ese hecho para poder realmente combatir lo estructural y lo fundamental de lo que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es una condición humana personal, es una condicionante social, y te lo planteo desde cosas tan simples y tan sencillas como cuando aquí en la ciudad de Quito un policía te detiene por pico y placa, y la primera reflexión que yo te diría más del 80% de ciudadanos tienen es: jefe, no sea malo, ayúdeme. Sí, partimos a esa reflexión. Eso jamás se te ocurriría, por ejemplo, hacerlo en cualquier ciudad de Estados Unidos o de Europa, porque sabes que ese rato te vas preso y no hay eso clamor significa, Edwin, y condición que la corrupción está relacionada un poco a los comportamientos, a la cultura. O sea, no nos comportamos igual en Europa que lo que nos comportamos aquí en el Ecuador. Exactamente. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, parte de una reflexión en muchos casos individual de nuestro comportamiento y cómo reflexionamos en función de eso para cambiar. Gracias. Tanto es así, tanto es el problema. Además, he ido a lo individual, pero el problema es global. El problema no es de Ecuador, el problema no es de América Latina. Gracias, vamos a ir turnando porque hay que llevar un poco el ritmo del programa. A ver, Alexandra, su opinión sobre este primer elemento que hemos planteado en la mesa. Bueno, creo que efectivamente hay un tema cultural, ¿no es cierto?, de una falta de cumplimiento frente a la Constitución, frente a la ley. Es decir, los ecuatorianos, digamos en este caso en nuestra sociedad, somos ligeros hacia esa falta de cumplimiento de las normas. Y creo que eso tiene que ver también con un sistema de educación, tanto en el hogar como también en el sistema educativo. Ojalá pudiéramos profundizar mucho más en el sistema educativo la necesidad de esta educación en la ética, en la democracia, en la gobernabilidad, desde los procesos básicos, desde los procesos escolares, precisamente porque eso nos ayudan a constituir un nuevo ciudadano, ¿no?, para ir rompiendo con esta lacra que es efectivamente la corrupción, y que sin duda es un problema estructural a la sociedad, y frente a eso la respuesta también tiene que ser estructural desde los actores sociales, desde las instituciones públicas, desde los actores políticos. Por tanto, creo que no es una acción ni una respuesta solo desde la institucionalidad pública, sino también desde la sociedad, porque hay actos pequeñitos, pero son actos de corrupción, como hay estos actos grandes que también son actos de corrupción, y frente al uno y frente al otro hay que intervenir de manera adecuada. El compromiso es general, digamos, de enfrentar la corrupción. María, su apreciación de lo que estamos planteando en esta primera ronda de conversación. En primer lugar, muchas gracias. Noches, buenas noches, Andrés, muchas gracias por la invitación y buenas noches a nuestra audiencia. Pues yo, en primer lugar, voy a discrepar con los dos compañeros panelistas, Edwin y Alexandra. Me parece que tienen una visión fatalista y me parece que hay una narrativa impuesta últimamente de mirar la corrupción del otro lado, del lado de los ciudadanos. Es muy fácil decir que los ciudadanos en el Ecuador también cometemos corrupción, por ejemplo, cuando coimamos a un policía para que no nos ponga la multa. Pero el asunto sobre el que hay que poner el foco, la mirada y la acción es que en estos 10 años se ha amontonado una tormenta de casos de corrupción
que han sido denunciados por diferentes fuentes. En este sentido, decir también, pues, que estas narrativas de que la condición humana es corrupta o de que todos somos corruptos, evitan poner el foco, la mirada, sobre quienes tienen ya un camino de señalamiento de responsabilidades en casos de corrupción. Y en este punto decir muy claramente que la mayoría de estos actores que están en casos de corrupción están dentro del poder, están en instituciones del Estado, en instituciones del Ejecutivo y de las otras funciones. Pero un poco lo que ellos dicen es que casi no se libra nadie, o sea, que también hay desde el otro lado. Exactamente, tenemos que ir a una sociedad que podamos combatir la corrupción desde todos los niveles. Por eso, para mí, y lo quiero plantear, la corrupción es un fenómeno que toca las dimensiones ética, cultural y política, los temas del poder también. Ok, no sé si rápidamente quisieran comentar esto. Yanita, le doy la palabra enseguida. No, pero, ¿o quieren en la segunda ronda? Alessandra, de una vez sí, sobre caliente. Me gustaría, digamos, no hay una visión fatalista. Lo que hay es una observación de la realidad, digamos. No es un tema de devolverle a la sociedad también los hechos de corrupción, no. Es un tema de identificar que la corrupción está tanto en el lado de los ciudadanos, en la cotidianidad, que frente a la cual hay cosas que nos molestan y a veces parecería que es tan normal, tan natural, que hace parte del paisaje, que no respondemos. Pero también hay la corrupción del otro lado, es decir, desde la institucionalidad, un tema que obviamente hay que combatirlo, frente al que no hay que bajar los brazos y por lo tanto, veamos los corruptos de ayer y los de hoy.